Muy buenos días a todas y a todos. Good morning. Mi nombre es Michael Camilleri. Dirijo en el Diálogo Interamericano el programa de Estado de Derecho, Peter D. Bell. Es mi gran placer darles la bienvenida a nuestro evento sobre libertad de expresión y elecciones en Nicaragua, que contará con la participación de diversas voces expertas desde Nicaragua y la comunidad internacional. Antes de comenzar, les quiero recordar que este evento será en castellano. Hay traducción simultánea al inglés para quienes prefieren acompañarnos en ese idioma. Simultaneous translation to English is available for those joining us via Zoom. También les invito a seguir el evento en Twitter usando el hashtag PressFreedomNica y @TheDialogue. Y les invitamos a mandar preguntas usando el Zoom o el correo electrónico meetings@thedialogue.org. Fue hace casi 2 años ya que las autoridades de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana denunciaron una represión sistemática y continua dirigida a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Nicaragua. Lamentablemente, la situación de hostilidad hacia el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua continúa. Organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense siguen documentando numerosos ataques hacia periodistas y medios de comunicación independientes, entre ellos discursos estigmatizantes por parte de altas autoridades, causas penales contra periodistas, asedio a periodistas y medios de comunicación, allanamientos, amenazas y agresiones físicas, entre otros. Asimismo, continúa la confiscación de los edificios de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, a los que recientemente se les han colocado carteles que informan que pertenecen al Ministerio de Salud del gobierno de Nicaragua. Estas agresiones contra la prensa comprometen seriamente a la democracia y el derecho a una sociedad informada, con consecuencias particularmente severas en el contexto de las elecciones generales que tendrán lugar en Nicaragua en noviembre de este año. Como dijo recientemente la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, las medidas adoptadas por el gobierno nicaragüense constituyen un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático en el marco de estas elecciones. El día de hoy escucharemos la perspectiva de 4 destacados periodistas nicaragüenses, quienes con gran coraje y creatividad se han puesto en la tarea de seguir informando a pesar de los enormes desafíos y costos personales que esto implica. Y ellos son Néstor Arce, director y productor multimedia de Divergentes; Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial; Kimberly León, periodista de La Costeñísima; y Lucía Pineda, directora y periodista de 100% Noticias. Pueden conocer sus biografías completas en la página web de este evento. Me complace asimismo anunciar que en este evento contaremos con las observaciones al final de la discusión del doctor Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Y finalmente, antes de proceder a la discusión con nuestros invitados, tenemos el placer de contar con unas observaciones introductorias del señor Michael Grant, viceministro adjunto de Relaciones Exteriores para las Américas de Canadá. Quisiera aprovechar para reconocer el apoyo del gobierno de Canadá para esta discusión y de manera más amplia su compromiso con la libertad de expresión en la región y en Nicaragua en particular. Un agradecimiento especial al embajador Hugh Adsett, a María José Gingras y todo el equipo de la misión de Canadá ante la OEA, así como al señor James Hill, embajador de Canadá ante Nicaragua. Sin más preámbulo, entonces, escuchemos entonces el mensaje del viceministro adjunto Grant. Importante discusión sobre libertad de prensa en el contexto de la próxima elección en Nicaragua. Lamento no poder estar allí en persona, pero me complace estar acompañado por
James Hill, el embajador de Canadá para Nicaragua, y Hugh Adsett, el embajador de Canadá y representante permanente ante la OEA, quienes están presentes hoy en este evento. Hemos estado observando con preocupación la reducción del espacio democrático en Nicaragua durante los últimos años después de la erupción de una crisis política y de derechos humanos en la que muchos miembros de la prensa fueron arrestados. Y desde entonces la situación ha continuado deteriorándose. El impacto de la pandemia y la destrucción causada por huracanes a finales del año pasado han exacerbado el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Y aunque la comunidad internacional, incluyendo a Canadá, han respondido brindando asistencia y otros apoyos, estos no abordan los problemas subyacentes vinculados a la democracia, los derechos humanos y gobernanza transparente. La próxima elección es más importante que nunca. Las elecciones no solo consisten en emitir un voto en condiciones justas, sino en garantizar que los ciudadanos estén informados. El pueblo de Nicaragua, como todos los ciudadanos de las Américas, el del mundo, tienen el derecho de escuchar a todos sus candidatos, de involucrarse en partidos políticos y de estar expuestos a una pluralidad de puntos de vista para tomar una decisión informada cuando llegue el momento de votar. La capacidad de tener un voto informado depende del periodismo independiente. Las elecciones libres y justas y la libertad de prensa son las bases de la democracia. El gobierno de Canadá está especialmente preocupado por la reducción del espacio democrático en Nicaragua y por las medidas dirigidas a los medios de comunicación. Se trata de instancias conocidas de vigilancia de periodistas y de situaciones en las que se han presentado amenazas serias contra reporteros. También estamos muy preocupados por la reciente legislación que pretende reprimir aún más la libertad de prensa en Nicaragua. Actualmente, los medios en Nicaragua no pueden ejercer el rol fundamental que deben desempeñar a una sociedad democrática. Canadá y nuestros socios estamos trabajando a través de la OEA y de la ONU para llamar atención hacia la situación. La semana pasada, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Canadá trabajó con socios para la adopción exitosa de una resolución sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua. Esta resolución llamó la atención sobre la intimidación, el acoso y la vigilancia arbitraria y ilegal que enfrentan muchos periodistas. Estoy muy agradecido con los medios nicaragüenses que han accedido a participar en este panel el día de hoy. Elogiamos su determinación y dedicación para defender los medios de comunicaciones libres, independientes, diversos en Nicaragua. Estamos deseosos de escuchar cómo Canadá y de hecho toda la comunidad internacional pueden continuar apoyando los esfuerzos de los periodistas independientes que perseveran para cubrir el proceso electoral en Nicaragua. El relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pedro Vaca, ha estado monitoreando de cerca la libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua. Acogemos con satisfacción su participación en este evento. Como copresidentes del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua en la OEA, Canadá está comprometido con fomentar una resolución pacífica
a la crisis en Nicaragua y continuamos animando a Nicaragua a trabajar con la OEA y con los Estados miembros con este fin. Finalmente, un agradecimiento especial al Diálogo Interamericano por organizar este excelente panel. Canadá se complace en colaborar con ustedes en un tema tan crítico. Gracias, Michael, y de vuelta a usted para iniciar este evento. Muy bien, le agradecemos muchísimo al señor Grant por ese importante mensaje. Creo que es una buena muestra de la preocupación y atención de la comunidad internacional sobre este tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a proceder entonces a nuestra discusión. Voy a comenzar quizás formulando la primera pregunta a Carlos Fernando Chamorro. Don Carlos, los ataques contra la libertad de prensa en Nicaragua desde que el presidente Ortega volvió al poder no son nuevos, pero claramente desde el 2018 hay un escalamiento de esos ataques. Queremos un poco para compartir esa realidad con nuestro público, mostrar algunas imágenes sobre hechos recientes ocurridos en Nicaragua y luego le voy a pedir que reaccione a algunas de las imágenes que vamos a mostrar. Entonces vamos a proceder a compartir eso. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. Los reporteros que estamos en la calle sabemos que puede pasar de todo. Ya han habido encarcelados, ya hay enjuiciamientos, hay sentencias. Va a ser muy difícil poder hacer periodismo crítico o investigativo bajo este nuevo modelo. Estas restricciones se acentúan en un contexto preelectoral que pueden terminar derivando en una muy reducida oferta de contenidos con los cuales los y las nicaragüenses irían a las urnas para tomar decisiones sobre su futuro. La dictadura cerró por la fuerza las instalaciones físicas de este medio de comunicación. Nosotros pues hemos denunciado que esto es un robo. Estamparon pues con su sello el robo del canal de televisión. Este centro funcionaba como un lugar de operaciones mediáticas terroristas. Que no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. No van a impedir que la prensa libre siga informando. Don Carlos, ahí vimos algunas de las muestras de la realidad que ustedes están viviendo. Le vimos a usted directamente enfrentando con las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicaragua. Cuéntanos, por favor, en sus palabras, cómo es hoy en día ser periodista en Nicaragua y cuáles son las consecuencias para la sociedad nicaragüense. Gracias, Michael, y gracias al Diálogo Interamericano por permitirnos a los periodistas nicaragüenses compartir nuestra realidad con la Secretaría de Libertad, con la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y con toda la audiencia internacional. Ayer en Nicaragua se cumplieron 2 años
del incumplimiento de los acuerdos que hizo el gobierno del presidente Ortega con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional. Los acuerdos consistían en la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de todas las libertades democráticas conculcadas por las vías de facto. Hablo de la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la autonomía universitaria. No se cumplieron estos acuerdos. Nicaragua hoy vive bajo un estado policial. Y estoy hablando literalmente de un estado policial. Yo salgo de mi casa y yo tengo que pasar por un retén policial todos los días donde me detienen y me toman fotografías. Y eso es así desde septiembre del año pasado, y ahí está la policía 24 horas al día a la salida de mi reparto. Eso no es lo peor. Los reporteros son cateados, golpeados, perseguidos cuando están haciendo coberturas de prensa. Y ese es el contexto en el que supuestamente se celebrarán elecciones en Nicaragua en noviembre de este año. Yo creo que el tema de la libertad de prensa y la suspensión de la censura es inseparable de la demanda de liberación de presos políticos y de suspensión del Estado policial. Lo más peligroso es que el régimen del año pasado incluso aprobó nuevas leyes para legalizar lo que hasta ahora ha sido censura de facto. Por ejemplo, la ley de ciberdelitos es una ley que establece el supuesto delito de la información falsa y se castiga con 3 años de cárcel. No se define qué es información falsa. Esa es la realidad. En 2018 vivimos una escalada que culminó, bueno, empezó con el asesinato de Ángel Gaona, la destrucción de Radio Darío, agresiones a medios y periodistas, el asalto a Confidencial y 100% Noticias y el enjuiciamiento y la criminalización del periodismo con la captura de Miguel Mora y nuestra compañera Lucía Pineda, que está aquí con nosotros. Las consecuencias es lo que estamos viendo hoy. Los medios que fueron asaltados y ocupados por la policía después de 2 años intentaron lavar ese crimen trasladando estas redacciones al Ministerio de Salud. Y sin embargo, nunca callaron a los medios. Eso es la otra cosa que yo quiero resaltar. El periodismo nicaragüense ha sido perseguido, asesinado, confiscado, asaltado, y sin embargo nunca hemos dejado de informar un solo día en Nicaragua o desde el exilio. Y esto es inseparable a la demanda de libertad de expresión de los ciudadanos. Y quiero decir algo más, en Nicaragua se hace periodismo de calidad, a pesar de la polarización política, a pesar de la falta de información y de acceso a la información pública en temas como, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19. Bueno, hay espacios de transparencia pública precisamente por esta resistencia de la prensa independiente. No hay libertad de prensa, pero se hace periodismo independiente, obviamente con consecuencias, bajo persecución, bajo asedio, bajo la amenaza de cárcel y bajo la amenaza incluso pues, de nuestra integridad física todos los días. Muchas gracias, Carlos Fernando. Está muy claro todo. Creo que vamos a tomar varios de esos temas que acaba de mencionar. Mencionó además a nuestra invitada Lucía Pineda, quien también apareció en el video. Lucía, buen día, bienvenida. Le voy a hacer quizás una pregunta retomando algunos elementos que menciona Carlos Fernando. Claramente la situación de libertad de prensa en Nicaragua está sumamente difícil por todos los elementos que vimos en el video y que él mencionó, pero también la prensa nicaragüense ha seguido informando. Quizás nos puedes contar también cómo caracteriza la situación de libertad de expresión en el país, pero asimismo, digamos, cuáles son las medidas que está adoptando la prensa en Nicaragua para seguir informando a pesar de esas dificultades y obstáculos. Hola, ¿qué tal? Si se me va el internet, he tenido problemas, he estado un poco inestable. Pero bueno, hemos venido diciendo durante meses que las libertades en Nicaragua aún permanecen pues en una alerta roja, estamos en un estado de emergencia.
régimen de Daniel Ortega pues no ha retrocedido pues, en sus intenciones de callar las voces críticas y tampoco de callar a los medios de comunicación. El año pasado ya se sumaron más o menos 4 periodistas que fueron acusados por simpatizantes del régimen de Ortega por injuria, calumnia, esto con el objetivo pues, de amedrentar, intimidar a las periodistas. Pues esa es el panorama. Hay un costo, una hostigamiento. Lucía, disculpa. Ahora, Lucía, le voy a pedir sí, quizás que apague la cámara para ver si tenemos un audio un poco mejor y si puede hablar un poquito más despacio pensando en nuestras intérpretes, por favor. Gracias y disculpa. Ok. Les decía que Nicaragua pues, vive un estado de alerta roja cuanto a las libertades de los nicaragüenses. La libertad de prensa, pues nosotros la ejercemos porque la defendemos con nuestras acciones informando. Si no hubiéramos tomado esa decisión, los periodistas independientes, pues tal vez no estuviéramos en esa defensa y en esa lucha por la libertad de Nicaragua, en este caso, pues las libertades de prensa. Los periodistas siguen siendo hostigados. Ahora están aplicando una nueva metodología de estarle culpando el régimen de todas sus sanciones e incluso de la carestía de la vida. Aparentemente ya en este año están dando una orientación a sus simpatizantes de estar responsabilizando a los periodistas del alza de la gasolina, de las sanciones impone pues en las diferentes organizaciones de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Esto es un ataque. Persiguen a los periodistas motorizados enviados por el régimen para vigilar qué es lo que están haciendo los periodistas. Van a un hotel, a una cobertura de un grupo opositor y la policía le revisa hasta las libretas de las y los periodistas, las filas. Entonces, vos ves un hostigamiento constante, se aprende pendiente. Y lo que hicieron últimamente en el mes de febrero, la ocupación que hacen siempre ilegal y el traslado que le hacen al Ministerio de Salud de las instalaciones de 100% Noticias y de Confidencial, pues evidencia que ellos sigan apostando por las confiscaciones ilegales, por la confiscación de facto y por el asalto que pueden hacerle a cualquier nicaragüense, ya sea periodista, un gran empresario, asalto a un banco, a una gran institución, pueden irse a tomar. O sea, con esos actos legales que ellos están enfatizando en estos meses, pueden asaltar, incluso es el edificio BAC de don Carlos Pelos en la carretera Masaya, el edificio de Bumper, banquero. O sea, aquí no se escapa nadie. O sea, aquí el régimen va con todo en estos momentos porque pues se ve un poco pues, ya desesperado con tanta presión, ¿verdad? Que ha habido de parte de las organizaciones y organismos, ¿verdad? Le han impuesto sanciones. El panorama pues es bastante oscuro para el ejercicio del periodismo en un año pues electoral que han caracterizado los años electorales a Nicaragua de violentos y ahora pues se avisora más violencia y sobre todo también a los mensajeros que somos nosotros los periodistas. No hay seguridad para informar en Nicaragua. Puede correr otra vez la sangre de otro colega periodista a cómo corrió en la cobertura que hizo Ángel Gaona en el año 2018 de las protestas. Así que no hay seguridad, hay una total pues impunidad de todos los actos y atropellos que ha hecho Daniel Ortega con respecto a los ataques, la censura a la prensa independiente de Nicaragua. Muchas gracias, Lucía, y gracias por preservar con la tecnología. Sé que no es siempre tan fácil, pero muy importante lo que comparte con nosotros. Quiero seguir con Kimberly, si podemos. Kimberly, no sé cómo estará su conexión. Buen día. Buen día a todos. Bienvenida, Kimberly. Kimberly, le voy a preguntar sobre la Costeñísima, porque es la
Es el primer medio de comunicación multimedia de la costa caribe de Nicaragua, guiado por el principio de promover las calidades multiétnicas y pluriculturales de esa zona del país. El año pasado la Fundación Violeta Chamorro concluyó en un informe que las violaciones a la libertad de prensa habían aumentado específicamente en esa región autónoma de la costa Caribe Sur. Quisiera un poco conocer la realidad que ustedes viven, cómo se conecta la lucha por la autonomía regional con la lucha por la libertad de prensa y si existen factores de raza o de género en la persecución a la prensa en su región del país. Sí, buenos días a todos. Bueno, la lucha por la libertad de prensa en nuestra región últimamente ha sido muy difícil porque las cosas han ido empeorando cada día. Durante los últimos años, las personas y los periodistas igual ya no podemos decidir por nosotros mismos, ya no podemos. Ahora debemos tener cuidado con quién vamos a hablar, con quién nos vamos a juntar, dónde andaremos, porque es una persecución que hemos tenido y eso no nos permite hacer nuestro trabajo como nosotros queremos, porque sabemos de que podemos estar hoy en un lugar, pero sabemos igual de que estando en ese lugar nos puede pasar cualquier cosa. Estamos expuesto a cualquier tipo de intimidación. Los periodistas a diario tenemos que tener cuidado con lo que vamos a publicar con esto de las leyes del ciberdelitos, porque si publicamos algo que no debemos o si publicamos algo que a ellos les parece que está mal, ya comienza ya comienza lo de las injurias y calumnias que nos comienzan a señalar, nos comienzan a culpar porque dijimos algo que para ellos está mal, pero sabemos pues que nosotros hablamos con la verdad. Lo que pasa es que a ellos no les gusta que le digamos la verdad, pero es una situación muy difícil que se está pasando más aquí pues en la costa Caribe, porque es un lugar pequeño y los periodistas vivimos con un miedo de que podemos salir de nuestro hogar, pero no sabemos si vamos a regresar. Y podemos estar hoy en nuestro centro de trabajo, pero aún ahí llegan a intimidarnos. Los policías se paran afuera de nuestro medio de comunicación, los policías se ponen también afuera de nuestro hogar. Entonces es una situación que estamos pasando que nos perjudica a todo, tanto emocionalmente como para nuestro vivir a diario, pero aún así pues nosotros seguimos informando, seguimos abriendo las puertas a las personas también, porque las personas igualmente viven con miedo. Lo que pasa es que ellas buscan la manera de cómo no demostrarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas trabajan en instituciones del gobierno y saben igual de que si ellos hablan o dicen algo que no deben, los van a despedir de su trabajo. Entonces ellos tienen miedo igual a expresarse. No podemos, digamos, conseguir entrevistas de personas que trabajan en estas instituciones. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los despidan y sabemos que estas personas pues viven de ese salario. Entonces, no solo igual, o sea, los periodistas sí vivimos con ese miedo, pero las personas también, porque las personas no se sienten libres de expresar lo que ellos les parecen, lo que ellos quieren decir. No, todos vivimos con ese miedo por esta situación que estamos viviendo, pero seguimos en la lucha, seguiremos informando, cueste lo que cueste, porque amamos nuestro trabajo y sabemos de que si nosotros seguimos informando verdad, algún día vamos a poder tener libertad de expresión en nuestra región. Muchas gracias, Kimberly, excelente. Néstor Arce, buen día, bienvenido. Escuchamos ya de nuestros invitados el ambiente hostil, difícil que existe para la libertad de expresión en Nicaragua. Esto se suma a factores económicos, digamos, razones de asfixia económica han derivado en el cierre de más de 20 medios de comunicación en los últimos 13 años en Nicaragua. Así que la situación es nada fácil para
un medio de comunicación. Y sin embargo, ustedes en Divergentes deciden lanzar con algo de atrevimiento quizás el año pasado un nuevo medio en medio de una pandemia y a pesar de todos estos obstáculos. Divergentes es un medio digital con una oferta de contenido diversa, una estrategia de difusión quizás menos tradicional que incluye podcasts y alta presencia en redes sociales. Te pregunto, ¿por qué deciden lanzar Divergentes en un contexto tan adverso? Y pueden estas nuevas formas de comunicación superar las barreras, al menos en parte, impuestas por el gobierno nicaragüense. Muchas gracias, Michael, y muchas gracias a El Diálogo por la invitación a Divergentes. Y sí, yo creo que fuimos y seguimos siendo atrevidos al hacer periodismo en este país tan convulso. Ya lo han comentado los demás colegas, el riesgo de ser y hacer periodismo en este país. Sin embargo, pensamos e ideamos, 4 colegas, nos reunimos y empezamos a ver y discutir por dónde podíamos seguir haciendo periodismo. Un periodismo un poco más pensado, un periodismo que se le denomina slow journalist y aprovechar todas estas herramientas digitales de la narrativa, de los nuevos formatos y crear Divergentes. A partir de 2018, por lo menos la Fundación Violeta Barrio de Chamorro lleva un registro de más o menos por ahí de 20 nuevos medios de comunicación creados a partir de la crisis social de 2018 en Nicaragua, dentro y fuera también del país. Hay colegas que están en el exilio y han creado medios de comunicación en línea o utilizando las redes sociales para seguir informando. Sin embargo, nosotros vimos el panorama, hicimos un análisis y vimos de que está bien, nosotros aplaudimos la creación de nuevos espacios de información, pero dijimos, bueno, hay como mucho breaking news, ¿no? Está bien, y eso aporta a la información de la gente y rompe con la barrera de la censura y algunos bloqueos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren implementar en el país. Sin embargo, dijimos, bueno, creemos que tenemos que hacer algo diferente y empezamos a idear Divergente y dijimos, tenemos que utilizar todas estas nuevas plataformas, ya lo dijiste, estamos creando un poco de periodismo sonoro a través de los podcasts. Recientemente la Fundación Violeta Barrio de Chamorro igual nos otorgó el premio Pedro Joaquín Chamorro a la excelencia periodística por un podcast sobre la violencia sexual que ha ejercido el régimen de Daniel Ortega en las cárceles a los disidentes políticos a partir de 2018. Y también cómo hemos aprovechado la multimedia, los recursos gráficos, las fotografías. Entonces queremos ser un espacio que tenga oportunidades para narradores, para los cronistas, donde podamos construir historias bien hechas a partir de todos estos formatos multimedia que pueden atravesar esta barrera y aprovechar la hiperconectividad de Nicaragua, porque vivimos en un país donde la penetración de la Internet ha estado creciendo, la gente utiliza más los equipos móviles, según datos hay al menos 2.7 celulares por cada nicaragüense. Entonces queremos ir aprovechando esta también barrera tecnológica que se va abriendo cada día en Nicaragua a través de las redes sociales, a través de un sitio web cómodo, rápido de cargar, que pueda la gente navegar a través de sus celulares. Entonces ir pensando en todas esas oportunidades que nos da la tecnología. Hay pocas conexiones domiciliares, entonces la gente lo que utiliza es Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Entonces estamos viendo hacia dónde vamos expandiendo la frontera del periodismo, que sí, nosotros nos regimos a los pilares del periodismo, a la rigurosidad del periodismo. Venimos de redacciones grandes y de redacciones de prestigio, ahora la redacción de Divergentes, que la conforman la mayoría jóvenes, o sea, nuestra redacción va desde los 20 años hasta los 36, entonces somos... creo que el espíritu joven de esta redacción y ese atrevimiento que decía vos, Michael, al inicio, nos ha hecho que sigamos haciendo periodismo en este país donde obviamente se paga bastante caro.
nos enfrentamos a leyes que nos quieren censurar, a leyes sobre ciberdelitos, a la ley de agentes extranjeros, que también quiere bloquear el financiamiento de los medios independientes en Nicaragua, porque tampoco hay oportunidades comerciales para que los modelos de negocio de los medios de comunicación sean sostenibles. Entonces, de una u otra forma, el régimen siempre quiere asfixiar a los medios de comunicación, ya lo vemos, ya lo escuchamos en voz de los demás colegas, pero siempre hay oportunidades y siempre hay ideas y siempre hay que ser creativos para seguir informando, para seguir creando y para seguir aprovechando todas estas plataformas que nos dan muchísimas ventajas. Excelente, muchas gracias, Néstor. Quiero seguir un poco quizás con ese tema de creatividad y la disponibilidad de los periodistas nicaragüenses de superar obstáculos y barreras. Carlos Fernando, una de las realidades que ha tenido que enfrentar en la comunidad de periodistas nicaragüenses es el exilio. Se calcula que más de 70 periodistas han tenido que salir al exilio y, sin embargo, en muchos casos han logrado seguir informando desde el exterior. En el caso particular suyo, pasó, digamos, un tiempo fuera del país, luego decide volver a Nicaragua a pesar de los riesgos que eso implica. Cuéntanos, por favor, un poco cómo fue la experiencia en su caso de trabajar desde fuera de Nicaragua y por qué, digamos, toma la decisión de volver al país y cómo ha sido la experiencia en general de los medios de comunicación de seguir trabajando desde fuera de Nicaragua. Sí, yo tuve que salir al exilio el 1 de enero de 2019 para proteger mi integridad física, para proteger mi libertad y la de mi esposa y para poder seguir trabajando. Ya había ocurrido el asalto a la redacción de Confidencial, ya había ocurrido el asalto a 100% Noticias y ya estaban detenidos Lucía Pineda y Miguel Mora. Y yo tenía información de que habían órdenes del régimen de capturarme y de procesarme, igual que a otros periodistas. Y la única manera de poder seguir haciendo periodismo era preservar mi libertad. Por eso me fui al exilio a Costa Rica. Quiero decir que la gran mayoría de la redacción de Confidencial permaneció en Nicaragua y eso fue, en primer lugar, lo que nos permitió seguir haciendo periodismo, teniendo ojos en Nicaragua, teniendo reporteros que, aunque no teníamos una redacción, podían seguir produciendo información a través de Internet y a través de redes sociales. El exilio en Costa Rica, yo encontré una gran solidaridad, para empezar, de colegas ticos, de Teletica, de Ignacio Santos, de ese gran medio de comunicación que es Canal 7, que nos ofreció una gran plataforma para reorganizarnos y desde ahí reorganizar toda la producción de Confidencial, teniendo además a otros medios de la redacción exiliados en El Salvador, en Estados Unidos y también en México. Teníamos entonces una redacción en Nicaragua y una redacción organizada desde el exilio. Cuando la dictadura nos impuso la censura en televisión y nos impidió que los programas esta semana y esta noche se siguieran transmitiendo en Canal 12 y a través del cable, entonces recurrimos exclusivamente a YouTube y a Facebook, y nuestro acceso, digamos, a esa comunidad de personas que consumen información a través de las redes sociales se multiplicó en 3, 4, 5, hasta 10 veces. Pasamos de 20,000 suscriptores a más de 260,000 suscriptores en YouTube. Yo decidí regresar por las mismas razones por las que me fui. Es decir, porque consideré que valía la pena tomar el riesgo de regresar para trabajar en Nicaragua en libertad. Y eso fue después que Lucía Pineda y Miguel Mora fueron excarcelados en julio de 2019. No existía ninguna garantía ni para mí ni para otros periodistas que decidimos regresar. Nosotros esperábamos el regreso primero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU para tener por lo menos testigos. Es lo que todos los exiliados demandan, garantías mínimas, no ni siquiera para un retorno seguro, pero por lo menos para un retorno verificado. Y eso no se logró. Nosotros venimos absolutamente bajo nuestro propio riesgo de seguridad a desafiar al régimen en Nicaragua y regresé el 25 de noviembre de 2019
11 meses después de estar en el exilio, junto con otros miembros también de nuestro equipo, nos reorganizamos en Nicaragua para tener más fuerza en nuestro reclamo de libertad de expresión, de devolución del medio confiscado. Bueno, no lo logramos, pero sí logramos regresar a Nicaragua para hacer periodismo acá y tener un mayor contacto directo con la fuente. La resistencia del periodismo en el exilio es extraordinaria. Los colegas que están en Costa Rica, en Estados Unidos, en España y en otras partes, muchos de ellos no pueden regresar porque sus condiciones particulares de inseguridad en los lugares donde viven, en los municipios y en otras partes, son riesgos bastante más altos, y cada quien tiene que medir sus propias condiciones de riesgo y de seguridad. Nosotros llegamos a la conclusión que sí valía la pena tomarnos el riesgo, y yo creo que fue una decisión correcta. Yo no le puedo pedir a todos los demás colegas que hagan lo mismo cuando no tienen esas condiciones, pero sí soy convencido de que es una misión y es una responsabilidad del periodismo ejercer el máximo presión. En primer lugar, haciendo buen periodismo, haciendo periodismo de calidad, y si es posible hacerlo desde Nicaragua, teniendo un contacto más directo con nuestra realidad, con nuestra fuente, y decirle cara a cara a la dictadura, como lo hemos hecho nosotros todos los días, que estamos por la libertad de reunión, por la libertad de movilización, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión. Pues eso tiene, creo yo, mucho más resonancia para promover ese cambio que todos los nicaragüenses queremos. Excelente, muchas gracias, Carlos. Lucía, espero que nos siga acompañando a pesar de los obstáculos tecnológicos. Se ha mencionado ya varias veces la detención que sufrió usted y el entonces director de 100% Noticias. Quedaron detenidos arbitrariamente más de 170 días. Esto es una acción, digamos, que parece quizás una muestra de fuerza por parte del gobierno de Nicaragua, pero lo que revela finalmente es mucha debilidad. Y mi pregunta sería quizás, en su opinión, digamos, ¿por qué teme tanto el gobierno de Nicaragua a la prensa libre? ¿Por qué se siente en la necesidad de tomar una acción tan arbitraria y destructiva como detener arbitrariamente a periodistas y ocupar sus lugares de trabajo? ¿Cuál es su interpretación de estos hechos que usted sufrió de manera propia? Bueno, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen miedo a la verdad. 100% Noticias durante todo el año 2018 era el único medio de comunicación que éramos de televisión de noticias pasadas 24 horas informando de los atropellos, persecución, violación de los derechos humanos, las persecuciones y ataques que se hacían pues a los diferentes manifestantes. Entonces la verdad estaba expuesta las 24 horas al día, y eso tenía irritado, tenía molesto a el régimen de Daniel Ortega. Todas las personas, cuando llegó la CIDH, que fue histórico ese día, nos llegaron a pedir videos a 100% Noticias. Muchas de estas personas quisieron largas filas, porque su violación a derechos humanos estaba documentada. Esa cobertura que nosotros hicimos fue histórica. O sea, muchos empleados tomaron los videos, ¿verdad? Y les sirve de prueba para decir que fueron perseguidos y tienen motivos suficientes de el temor que sienten de estar pues en Nicaragua, y les han garantizado de alguna manera pues el refugio. Documentar el evento fue valioso para todo el pueblo de Nicaragua. Esa cobertura pues nos costó a nosotros pues la libertad, nos costó el canal de televisión, nos costó el exilio, casi toda la redacción, porque estaban todos los muchachos perseguidos. Nos costó eso, nos hubiera costado la vida. Tuvimos a un pelo que nos mataran. Pero gracias a Dios, gracias al Altísimo que estamos aquí,
dando este testimonio y estamos nuevamente ratificando nuestro compromiso de que no pudieron callarnos, no nos van a callar y no nos callaron. La prueba está que en cuanto nosotros salimos de la cárcel, en un mes yo ya estaba nuevamente realizando mis labores en 100% Noticias. No me tomé vacaciones, no fui al psicólogo, no fui, o sea, no hay que perder tiempo, porque Nicaragua necesita de una prensa independiente, valiente, comprometida, entregada, que esté documentando e informando lo que está ocurriendo al instante. Ya, y esa es parte del valioso aporte que ha hecho 100% Noticias, de informar en el momento, en caliente, lo que está ocurriendo en el país. Ahora, con limitaciones, obviamente, que tenemos, pues, con nuestros recursos y recursos familiares, más que todo con la familia, trabajando y ver, ¿verdad?, en qué momento pues uno puede volver a tener pues un personal de 40 personas que estaban obviamente desplegados en coberturas importantes como esta. La gente nos demandaba nuestro tiempo, nuestra atención y se la dimos. ¿Lo volveríamos a hacer esa cobertura? La volveríamos a hacer. Valió la pena. Nosotros nos paramos frente al régimen en el sentido de que soportamos las presiones, presiones espantosísimas, de mucho asedio, de mucho acoso, pero resistimos. O sea, el hecho aquí es que resistir, no callar, no dejarse pues intimidar. Yo varias veces tuve que encarar a los policías, a preguntarle por qué nos asediaban, por qué estaban ahí, que fuera, o sea, nosotros no representamos ningún peligro para la nación, nosotros simplemente informamos lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y el mundo, muchas veces los monitoreos que hacía la CIDH, pues tomaba la información que salía pues al instante, 100% Noticias, y como le decía, el documento histórico ahí está, y lo pudimos ver también en las plataformas digitales de YouTube, 100 Noticias Nicaragua, que ahí está toda esa cobertura que hizo 100% Noticias durante el 2018. El régimen no soporta la verdad. Entonces, cuando alguien se para duro y dice, yo voy a seguir informando la verdad, ¿verdad? Ellos te atacan, ellos te quieren cerrar, te quieren censurar, y a nosotros nos costó eso. Decir la verdad, nos llevaron a la cárcel, nos costó la cárcel, el aislamiento, la tortura física y psicológica que nos mantuvieron durante esos meses de cárcel injustificada, ilegal e injusta que sufrimos. Pero lo decimos con mucha honra, nosotros seguimos con las botas puestas porque Nicaragua y la libertad de prensa en Nicaragua vale la pena. Muchas gracias, Lucía. Me alegra que haya mencionado, digamos, varios elementos importantes ahí sobre lo que han experimentado directamente ustedes y también lo que ha sido documentado por organismos multilaterales. Estamos comenzando a recibir preguntas del público, lo cual nos complace muchísimo. Hay algunas preguntas sobre las caracterizaciones que estamos haciendo a la situación y el tipo de violaciones a la libertad de expresión que existen en Nicaragua. Y debo decir que nos basamos precisamente en los reportes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que nuevamente ha caracterizado la situación en Nicaragua como una de violación sistemática a la libertad de expresión. Estamos, por supuesto, complementando esos informes con la experiencia vivida de esos 4 periodistas que nos acompañan el día de hoy. Así que si alguien quiere más detalle o tiene alguna pregunta sobre lo que se vive en Nicaragua, les invito a revisar los informes publicados por esos organismos internacionales.
siguiendo con la discusión, Kimberly, quisiera volver contigo porque la costeñísima también ha sufrido diversas formas de represión, incluyendo intimidación por parte de policías y paramilitares, pero también formas quizás menos visibles, como demandas judiciales y asfixia económica a través de presiones sobre quienes compran publicidad. Cuéntanos, por favor, en su experiencia, cómo ha sido el impacto de estas medidas de presión y cómo se ha buscado o se ha logrado superarlas para seguir informando. Sí, las intimidaciones y las persecuciones, como te decía anteriormente, pues las vivimos a diario, ya sea en nuestro medio de trabajo o en nuestro hogar. Incluso pues también hemos sufrido amenazas contra nuestro medio de que quieren quitarlo, de que lo pasarán ahora al gobierno, nuestro medio de comunicación. Y ellos lo hacen, claro que sabemos, porque ellos quieren intimidarnos, quieren que nosotros les demostremos miedo, pero igual como te había comentado también, hemos tenido demanda contra injurias y calumnias a una de nuestras periodistas. Esta situación pues se vivió, lo compartimos con ella también porque es parte de nuestro medio de comunicación y era un momento muy, muy delicado porque los sentimientos tienen mucho que ver en este aspecto porque ella hacía lo que a ella le gustaba, pero entonces ya al momento de la denuncia, ella ya sentía miedo, ella ya sentía que no sabía pues qué noticias abordar, qué noticias publicar por el mismo miedo de que ya tenía una demanda ella conforme a esto y entonces aún así, pues ella iba superando poco a poco este proceso que estuvo pasando y aún así ella nos decía de que pues costaba lo que costaba, ella iba a seguir informando con la verdad. Entonces, nosotros pues la apoyamos como trabajadora del medio de comunicación y igual compartimos con ella de que sabemos de que ella puede estar hoy en un lado o cualquiera de nosotros podemos estar hoy informando desde un lado, pero sabemos de que en ese momento cualquier cosa nos pudiera pasar o pudiéramos aparecer en otro lugar. Nosotros pues la mayoría tiene hijos, tiene familia, y igual nos da miedo involucrarlos a ellos porque no solo nosotros vamos a vivir esas persecuciones, esa intimidación, sino que también ellos lo correrán también, ¿verdad? Entonces, es una forma muy delicada, es una forma que hay que tener valor, ¿verdad? Para poder informar, para poder seguir trabajando, pero aún así, pues nosotros estamos trabajando, estamos esforzándonos para siempre dar lo mejor y ahí vamos a seguir nosotros, pues luchando con esta situación que estamos viviendo. Y con respecto, pues, a las publicidades que me decía, por ejemplo, la publicidad en nuestro medio de comunicación han ido disminuyendo de una manera muy grande. Muchas de las personas, pues, muchas de las personas y muchos de los negocios que pautaban con nuestra empresa ya nos han ido cortando porque nos tienen señalados como la emisora vandálica, azul y blanco. Entonces han ido cortando sus publicidades y por lo menos nosotros no tenemos publicidades del gobierno, no tenemos publicidades de las instituciones, que sabemos pues que ellas son las personas o las instituciones que mejor pagan. Entonces, igual no solo las instituciones del gobierno, sino también las personas que tienen sus pequeños negocios, y de igual manera nos han cortado porque ellos también tienen miedo, ¿verdad? Ellos también tienen miedo de que relacionen su negocio con
con nuestra empresa, tienen miedo de ser señalados y tienen miedo a ser tachados. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre la manera de cómo innovar, de cómo buscar para sostenernos por nosotros mismos. Como te decía, no contamos con pautaciones de grandes instituciones, entonces hemos buscado cómo ir innovando cosas nuevas para poder nosotros buscar la manera de cómo sostenernos, porque pues somos un grupo de 9 personas y todos somos jóvenes, entonces es también... nosotros pues nos sentimos comprometidos con ellos, porque el momento de que si nosotros tuviéramos que llegar a cerrar nuestro medio de comunicación o lo llegaran a quitar, estas personas van a quedar desempleadas y su familia vive del salario que no es la gran cosa, pero por lo menos pues se pueden ayudar, porque la mayoría tal vez solo es una persona por familia que trabaja. Entonces nosotros nos sentimos pues comprometidos con ellos y ahí buscamos pues cómo nosotros innovar cosas nuevas para poder siguiendo sosteniéndole y tener a nuestros trabajadores en la empresa, porque si ellos quedaran sin trabajo pues no sabríamos qué pasaría con ellos o qué sería de su familia, qué sería de ellos. Entonces eso nos ha golpeado mucho porque las personas pues nos han cortado las publicidades y son pocas, la verdad, las que tenemos nosotros ahora. Pero pues siempre ahí con la ayuda de Dios, pensando, innovando, nosotros buscamos cómo hacer cosas nuevas y sabemos pues de que un día vamos a ver la luz del sol. Excelente, gracias, Kimberly. Néstor, retomando algunas de las cosas que mencionó en su intervención anterior, sobre, por ejemplo, la hiperconectividad de los nicaragüenses y el acceso a teléfonos móviles, por ejemplo. Quisiera preguntarte sobre algunos de los productos quizás que Divergentes está poniendo a disposición del público. Están haciendo recientemente, por ejemplo, una excelente serie de entrevistas en YouTube con las y los candidatos presidenciales. La pregunta sería, digamos, un poco, ¿qué ha sido la respuesta de los nicaragüenses? ¿Está llegando esta información? ¿Representa esto una solución para que en el marco de las elecciones el pueblo nicaragüense puede informarse sobre quiénes son esos candidatos y cuáles son sus propuestas para el país? Sí, con mucho atrevimiento me digo de que fue una serie y un producto que ideamos y que ha resultado muy bueno desde nuestra perspectiva, y hemos hecho un social listening que nos ha proyectado que la conversación se ha ido dirigiendo a partir de estas entrevistas. Pasamos casi de cerca de un mes produciéndolas, publicándolas, y la gente alrededor de estas entrevistas empezó a conversar. Un caso muy excepcional fue la entrevista del precandidato George Enrique de la Costa Caribe, un excelente personaje dentro de la producción, que causó mucha conversación y también causó simpatía entre los jóvenes principalmente. De 80 seguidores en Twitter, ahora está casi cerca de los 3.500 después de esta entrevista. Ha aparecido en otros medios de comunicación, pero creo que esta sistematización o esta conceptualización de la serie que produjimos desde Divergente ha dado esa proyección a las ideas de los precandidatos. Eso ayuda a romper obviamente con esa censura que se quiere imponer, a ese contradiscurso que se está elaborando desde las redes de los simpatizantes del régimen, y ha causado también una conexión con la gente. Hay gente y te lo digo, es cosa que estoy leyendo en las redes sociales, y dicen, bueno, esperé al último capítulo de la serie presidencial para verlos todos, como Netflix. Y entonces eso te causa una sensación de satisfacción y decir, estamos haciéndolo bien. La gente está tomando muy bien el producto, y es la parte que te decía, ¿no? De cómo ser un poco
creativos con esto. Es una entrevista, pero la gente la necesitaba. Quería escuchar y ver el planteamiento de cada uno de ellos y ellas de por qué quieren ser precandidatos o por qué quieren ser presidente de Nicaragua. Y eso ha calado mucho en la gente, le ha ayudado a crearse pensamientos y tomar decisiones a partir de lo que se vaya desarrollando. No sabemos, ya lo decía Carlos, es un panorama incierto el de las elecciones en este país. No sabemos realmente si habrán elecciones en noviembre, el tema de la unidad dentro de la oposición, pero esta serie ha colocado a todos los precandidatos en un peso igualitario. Ninguno tuvo como que mayor preferencia o menor preferencia, sino la misma gente lo ha calificado a cada uno de ellos. Es tanto que ahora pues en las redes sociales están pidiendo un debate de todos los precandidatos producidos por Divergente. Estamos viendo las posibilidades, es una producción bastante grande. Como te decía, también somos un equipo pequeño, pero atrevidos a la hora de producir, a la hora de crear, y estamos dándole vueltas, ¿no? Yo creo que este tipo de productos sí ayuda a la población a tomar decisiones, a ver cuál es el precandidato que mayor preferencia puede crear en mí, y así pueden ir a la hora de que haya un proceso interno de elecciones a elegir al mejor que ellos puedan decidir. Tanto que también hemos creado alianzas, y aquí está Lucía. Nosotros como te digo, somos una redacción joven y hemos crecido viendo a Lucía y ahora pues como colegas, y hemos hecho una excelente alianza con 100% Noticias, en donde hemos retransmitido esta serie de entrevistas que también ha tenido una buena aceptación en los canales de 100% Noticias, ha creado discusiones, conversaciones a partir de ellas, y pues espero que también haya creado un buen alcance dentro de las redes sociales de 100% Noticias, así como lo ha ocasionado en nuestras redes, ¿no? Divergente ha estado creciendo poco a poco, somos un medio nuevo, ya lo dijiste al inicio, llevamos 8 meses apenas, pero nos estamos posicionando en la conversación digital a partir de estos productos que la gente le ha gustado. Muchas gracias, Néstor. Muy, muy interesante. Tenemos varias preguntas muy buenas del público. No tenemos mucho tiempo para formularlas, pero quisiera mencionar un par de ellas para complementar un poco la discusión. La primera que quisiera formular, quizás la formula primero a Carlos Fernando, y luego si alguien más tiene comentarios puede complementar, pero tiene que ver con la ley de agentes extranjeros. Se ha mencionado la ley de ciberdelitos y su impacto que tiene en la labor informativa en Nicaragua. Esta es otra ley que se ha aprobado en los últimos meses, un poco profundizando las herramientas de control, eventualmente de censura que tiene el gobierno de Nicaragua. La pregunta dice que hay varios países que tienen algún tipo de requisito de registración, ¿no? Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que hacen lobby para un gobierno extranjero tienen que registrarse, tienen que ser transparentes sobre sus fuentes de financiamiento. No son prohibidos, ni mucho menos, ni tienen restricción sobre el dinero que reciben, pero sí tienen que registrarse. Y la pregunta es en qué se diferencia y cuál es el impacto de la ley de agentes extranjeros en Nicaragua, y cómo se diferenciaría eventualmente de leyes de registro que existen en países democráticos. Bueno, en Nicaragua ya existe una obligatoriedad de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales de registrarse en el Ministerio de Gobernación para efectos de hacer público los programas que ejecutan con donaciones extranjeras, sean estas donaciones de gobierno, sean de fundaciones, sean de particulares. Lo que esto viene es a modificar completamente ese concepto del derecho de asociación y del derecho de las organizaciones de promover ya sea programas de salud, derechos democráticos, libertad de expresión, porque lo que viene es a criminalizar
ese derecho. Y dice cualquier persona, dice esta ley, que recibe donaciones externas es agente extranjero. Es decir, no está preguntando si hace lobby por un gobierno extranjero, sino que taxativamente criminaliza la actividad y le obliga a registrarse autoincriminándose en una acción al servicio de un gobierno extranjero, con lo cual esa persona automáticamente pierde sus derechos políticos. Es decir, la ley tiene un fin último inhibitorio y está escrita con nombre y apellido pensando en cómo van a eliminar de la competencia política algunas personas que quizás tienen aspiraciones de ser candidatos a diputados, a presidente de la República. Hay otra ley que es peor, que es una ley orwelliana, que se llama de defensa de la soberanía nacional, pero en realidad es una ley para inhibir la competencia política porque dice que cualquier persona que promueve la solidaridad con Nicaragua por los crímenes de la dictadura es traidor a la patria, y los traidores a la patria pierden sus derechos políticos de manera automática. ¿Qué efecto han tenido hasta hoy estas leyes? Pues yo diría que más bien un efecto inhibitorio. No las han aplicado, no han todavía, digamos, hay algunas organizaciones que se adelantaron a estas leyes y dijeron yo no me voy a inscribir. La mayoría de las organizaciones que promueven derechos democráticos simplemente no se inscribieron. El régimen puede actuar de oficio y puede hacer muchas cosas. Supongo que como todo en Nicaragua se hace de manera discrecional, se hace de manera calculada. Es decir, para los que hacen estas preguntas, este no es un Estado de Derecho, este es una dictadura que utiliza simplemente la cobertura de la legalidad para reprimir. El efecto es inhibitorio. Hay algunas organizaciones internacionales que también ya se han retirado de Nicaragua y sin embargo otras que aún con la ley siguen trabajando, siguen desafiándola, siguen promoviendo el derecho de asociación y en el caso de los medios de comunicación, pues también la libertad de prensa y la libertad de expresión. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy claro. Muchas gracias por la explicación. Recibimos varias preguntas sobre el papel de la comunidad internacional, desde preguntas sobre políticas de sanciones hasta preguntas sobre la programación que pueden hacer otros países en materia de derechos humanos y democracia. Quizás lo que voy a hacer es formular una pregunta más general a cada uno de los 4 panelistas para ir cerrando la conversación. La pregunta sería la siguiente. Claramente hay una gran preocupación, le escuchamos del representante del gobierno de Canadá, lo hemos escuchado desde la OEA, desde las Naciones Unidas, una enorme preocupación por la situación de libertad de expresión, de derechos humanos, de democracia en Nicaragua, mucha atención al ambiente que existe frente a las elecciones de este año. ¿Cómo puede ser lo más efectivo posible la comunidad internacional en defender y avanzar los principios democráticos en Nicaragua? ¿Y cuáles consideran ustedes que serían las medidas más importantes que podrían tomarse en el país para mejorar el ambiente informativo en el marco de estas elecciones? Quizás podemos comenzar con Lucía, luego con Kimberly, Néstor y finalmente con Carlos Fernando. Lucía, por favor. No, yo creo que la comunidad internacional ha hecho pues un instante de respaldo al pueblo de Nicaragua. Lucía, disculpa, le voy a pedir nuevamente que apague la cámara para ver si recibimos el sonido un poco mejor. Gracias. Creo que la comunidad internacional ha hecho pues un papel bastante importante de respaldo al pueblo de Nicaragua. Se han esperado, digo yo, con las sanciones personales. Y esto que hay que aclararlo, sanciones personales a quienes han cometido actos de violación a los derechos humanos, a quienes han ordenado persecución contra el pueblo y también con las periodistas, sanciones personales a quienes han cometido actos de corrupción. Esas sanciones se las aplicó el mismo régimen, porque hay reglas internacionales, hay normas que ellos han tomado, o sea, y quien las violen, pues se encuentra
Me parece que cayó la señal de Lucía. Kimberly, ¿por qué no seguimos contigo y si vuelve Lucía podemos retomar con ella? Sí, ¿puedes volver a preguntar la pregunta, por favor? Por supuesto, sí, tiene que ver con el papel de la comunidad internacional y cómo puede mejor apoyar la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua. Sí, hasta el momento pues sabemos de que hemos recibido apoyo, respaldo de parte de ellos, y darles las gracias también, ¿verdad? Porque sabemos que están interesados en la intimidación, en las persecuciones que estamos viviendo los periodistas nicaragüenses, que sabemos de que es triste, ¿verdad? Lo que tenemos que vivir a diario, lo que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Cuando salimos a nuestro medio de trabajo, pero creo que más que todo, ¿verdad? También quisiéramos sentirnos más seguros al momento de hacer nuestro trabajo, al momento de hablar de un X o Y tema, ya sea en redes sociales o ya sea por una radio. Entonces, tal vez es buscar cómo las personas o pasar la voz a que llegue a mucha más gente, ¿verdad? Pues de diferentes países, lo que nosotros vivimos a diario. Entonces ya cuando las personas escuchen, cuando las personas sepan de todo lo que vivimos, entonces nosotros vamos así, ¿verdad? A sentirnos más respaldados, más seguros y vamos a sentirnos más apoyados también, ¿verdad? Por parte de las personas, por parte de la población. Entonces, creo que más que todo sería eso. Los demás compañeros igual decían, ¿verdad? De que queremos sentirnos seguros porque amamos lo que hacemos, amamos nuestro trabajo. Entonces, nosotros vamos a seguir informando y si tenemos el apoyo, si tenemos el respaldo de las personas, nosotros vamos a sentirnos seguros con lo que estamos haciendo y vamos a poder alzar la voz. Vamos a poder alzar la voz de que las personas igual no tengan miedo, ¿verdad? A defender su voto, que sean conscientes y piensen lo que nosotros vivimos a diario y que si queremos vivir en paz, si queremos vivir mejor a lo que estamos pasando ahorita, que seamos conscientes al momento, ¿verdad?, de ejercer nuestro voto y que lo defendamos. Excelente, muchas gracias, Kimberly. Néstor, la misma pregunta, ¿alguna recomendación para la comunidad internacional? Sí, hacer periodismo en Nicaragua se ha convertido en más que un oficio de riesgo. Sin embargo, al ver los ejemplos como el de Lucía, que luego de estar encarcelada sigue informando y sigue estando ahí, como decimos aquí, al pie del cañón desde Costa Rica, nosotros como jóvenes y en esta redacción que va creciendo, seguimos esos ejemplos y queremos seguir haciendo ese periodismo riguroso, ese periodismo creativo también, que rompa esas barreras de censura y que llegue a más audiencia de la que estamos llegando, a jóvenes, a adultos, porque hemos identificado una audiencia variada dentro de nuestro medio de comunicación. La comunidad internacional ha estado pendiente desde 2018 de lo que está sucediendo en Nicaragua y creo que ha jugado un papel importante dentro de la presión mediática que se puede ejercer desde fuera de Nicaragua y la verdad es que debe de continuar en ese papel pendientes de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en este país a través de sus monitoreos, a través de sus comunicados o de las herramientas que la comunidad internacional pueda ejercer de una u otra forma, ¿no? También apoyar al periodismo en Nicaragua ha sido vital. Creo que seguir haciendo todas estas investigaciones, estos reportajes o cualquiera de los productos que los diferentes medios de comunicación seguimos realizando es excelente y primordial. Además de ser un oficio riesgoso en Nicaragua, es un oficio costoso también,
Sin embargo, como te digo, la creatividad siempre supera esas barreras, sean de censura, sean económicas. Creo que mientras los periodistas seamos creativos cada día, vamos a poder seguir informando en cualquier plataforma y desde cualquier lugar, sea desde Nicaragua o fuera de Nicaragua. Entonces, ese apoyo que la comunidad internacional sigue dando, lo agradecemos desde Nicaragua y esperamos que ojalá pues siga también fortaleciéndose y creando lazos de cooperación y de alianza entre los medios de comunicación. Muchas gracias, Néstor. Excelente. Y finalmente, Carlos Fernando, por favor, esta misma pregunta. Es difícil realmente para mí sugerir qué puede hacer la comunidad internacional de manera más efectiva, porque yo no soy diplomático y no conozco esas reglas, digamos, internas de la efectividad de la diplomacia. Mi enfoque está más dirigido a la comunidad nicaragüense, a los elementos de presión que deberían de incrementarse de parte del pueblo nicaragüense, de las organizaciones, de los precandidatos presidenciales, de las iglesias, de los grandes empresarios, porque creo que si no hay una resistencia cívica más beligerante frente a esta situación, pues la dictadura va a mantener inalterable el estado policial. Como decía al inicio, ayer se cumplieron 2 años de acuerdos firmados por el canciller de la República para liberar a todos los presos políticos, para suspender el estado policial y para restablecer todas las libertades constitucionales. Bueno, la dictadura no lo cumplió en 2 años. Por lo tanto, la única conclusión que se puede sacar de eso es que Ortega ya decidió que vamos a ir a una especie de elecciones o votaciones con estado policial, sin una verdadera reforma electoral, con presos políticos y sin observación internacional. Eso es lo que la comunidad internacional, creo yo, que tiene que entender. Me parece que el lenguaje diplomático hace unas exhortaciones y suposiciones de que el gobierno debería hacer esto o lo otro. El gobierno está dando un mensaje claro. En Nicaragua no hay libertades y hay estado policial y el régimen quiere imponer votaciones bajo ese sistema. Que si eso signifique mayor pérdida de legitimidad internacional para la dictadura, sí, pero ya está tomada la decisión. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que medir cuáles son las acciones que puede hacer que sean más efectivas. Obviamente, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua y de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es imperativa, es imprescindible. Yo no me imagino cómo puede haber alguna suerte de monitoreo de la comunidad internacional si no están aquí los organismos de derechos humanos. Bueno, ¿por qué no pueden venir? Porque el régimen no los invita. Bueno, tienen que haber mecanismos para lograr ese elemento de presencia. Y lo otro que sí, a lo que sí quiero apelar es a los colegas, a la prensa internacional. Es decir, el mundo está cruzado por muchas crisis, pero Nicaragua llamó la atención del mundo cuando estallaron las protestas de abril. Hubo masacre, hubo detenidos, hubo encarcelados. Bueno, la historia no ha terminado. Aquí estamos tratando de contar la historia de cómo se cambia una dictadura de manera pacífica. Y las grandes historias que el periodismo nicaragüense está haciendo, yo creo que son suficientes elementos o incentivos para que la prensa internacional también ponga los ojos sobre Nicaragua, que regresen los reporteros a Nicaragua, y que al final de cuentas, si aquí no va a haber observación internacional de la OEA ni de la ONU, debe haber una mayor presencia de la prensa internacional para observar lo que está ocurriendo en Nicaragua, haya o no elecciones libres y competitivas el 7 de noviembre. Muchas gracias, don Carlos. Mensaje contundente y además un muy buen puente a lo que van a ser las observaciones finales que nos compartirá el doctor Pedro Vaca, redactor especial de la Comisión Interamericana. Antes de pasar la palabra a Pedro, quiero agradecer profundamente a nuestros 4 invitados por sus contribuciones a esta discusión y también expresar nuestra admiración, nuestro apoyo
por su valentía y su profesionalismo en un ambiente tan desafiante. Quiero también agradecer nuevamente al gobierno de Canadá, a nuestros intérpretes y a mis colegas Catherine Christie, Laura Porras y Sofía Corso por todo su apoyo con esta discusión. Y sin más, Pedro, te invito por favor a compartir algunas reflexiones. Sabemos que estás siguiendo con mucha atención la situación de Nicaragua, que la Relatoría ha hecho un trabajo muy importante, como mencionó Carlos Fernando Chamorro, así que le dejamos la última palabra a ti, Pedro Vaca. Muchas gracias, Michael, y en primer lugar agradecer tanto al Dialogue como a Canadá por esta iniciativa. Creo que es muy pertinente y además creo que es necesaria. No estamos hablando de un año cualquiera, ni estamos hablando de unos antecedentes cualquiera. Estamos hablando de un año crucial, tal vez con los antecedentes más agudos en términos de restricciones a las libertades civiles en el continente, o uno de los más, ¿sí? Y sin duda creo que es una conversación que tenemos que seguir teniendo. En segundo lugar, agradecer y manifestar públicamente mi admiración por Lucía, por Kimberly, por Néstor, por Carlos Fernando y por los muchos periodistas, hombres y mujeres muy comprometidos en Nicaragua, que siguen haciendo su trabajo, que lo hacen a pesar de la ausencia de garantías a la libertad de prensa y con muchísimos riesgos y desafíos. Yo intentaré ser muy breve, Michael. Quiero manifestar en primer lugar que el diagnóstico que aquí se ha retratado es un diagnóstico que está recogido por parte de organismos multilaterales, entre ellos la CIDH, la Relatoría de Libertad de Expresión, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que, valga decirlo, somos organizaciones con más de 60 años de existencia, que tenemos procesos, que tenemos mecanismos de monitoreo y documentación, y cuando llegamos a conclusiones como que hay una crisis generalizada de derechos humanos, ¿no? O que hay un cierre total de las libertades civiles, no lo hacemos azarosamente ni por capricho, lo hacemos porque se recogen las condiciones para llegar a esa conclusión. Luego, estamos hablando de una situación muy grave. Hemos planteado, y aquí se ha dicho también en el marco de las experiencias, que las libertades civiles están desmanteladas y continúan en riesgo. Esta oficina que yo lidero, que es la Oficina de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, ha dicho, y lo sostengo, lo seguimos sosteniendo, que registramos que hay un dispositivo muy sofisticado de censura cotidiano en Nicaragua, violento, simbólico. Y cuando tratamos de resolver la pregunta de si hay o no libertad de prensa, pues de acuerdo a lo que hemos podido observar, no hay condiciones políticas para la libertad de prensa, una constante estigmatización y promover la animadversión de ciertas porciones de la población en contra de los medios, sobre todo los que son críticos. No hay condiciones legales, en tanto hay adaptaciones en función y a la medida de las necesidades de silenciar voces críticas. Es un poder legislativo funcional a silenciar voces y no funcional a aumentar la deliberación pública plural y diversa. Y no hay condiciones judiciales en la medida en la que advertimos que hay un poder judicial lento, por ejemplo, para investigar violencias y asesinatos de periodistas, pero exageradamente rápido cuando se trata de sancionar a periodistas por casos de injuria y calumnia, por ejemplo, periodistas que son críticos a las voces oficiales. En este orden, estamos en un año electoral, ¿no? Y ahí me corresponde a mí también insistir en que hay declaraciones conjuntas, como la de 2020 por parte de los relatores de libertad de expresión, que habla de libertad de expresión y elecciones, que se van a someter, obviamente, en la observación que haremos este año. Y también un componente que no se habló tanto en este panel, pero que yo quisiera dejar señalado, y es la desinformación, que muchas veces opera como un vector de apasionamiento, ¿no? Es un vector de apasionamiento en el cual hay personas que creen o pueden estar creyendo en Nicaragua, y esto es antidemocrático, que atacar medios está bien, o que atacar medios es justo. Y esto se hace, de cierta manera, alentado por voces oficiales y con cargos de responsabilidad. El pasado 1 de marzo fue el Día del Periodista Nicaragüense. Fue también una oportunidad para tener una reflexión sobre la libertad de prensa en Nicaragua, y extrajimos 4, en conjunto con mi colega de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Alberto Brunori, de Panamá. Recogimos 4 acciones que yo creo que hay que tener bastante en el radar y muy priorizadas. El primero es la protección a los periodistas, ¿no? Si miramos hacia atrás, vemos cárceles, vemos asesinatos, vemos intimidaciones, vemos asedios recurrentes que rompen las puertas de las casas de periodistas no 1, 2, sino 3 veces en menos de 2 meses. Luego,
proteger a los y las periodistas debe ser una prioridad en la cual ojalá haya un concurso de distintos organismos internacionales y obviamente lo que podamos hacer desde la oficina está ahí. Estamos haciendo un análisis sobre el impacto de las normas que han sido modificadas y que son regresivas. Y creo que nos corresponde insistir en su modificación y en que entren en sintonía con estándares internacionales de derechos humanos y particularmente de libertad de expresión. Una tercera medida que creo que es la más compleja y que ha sido reiteradamente señalada en este espacio es hay que tomar acciones para la reconstrucción del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es la base de la garantía de todo derecho humano y aquí vemos una erosión significativa del Estado de Derecho. Y una última acción, con esta cuarta cierro, que dibujamos hace poco menos de un mes, es el fortalecimiento a los medios independientes en Nicaragua, el apoyo, ¿no? Estamos hablando de que hay un sistema que quiere cerrar espacios y hay un ecosistema de medios y periodistas independientes que pretende ampliar esos espacios. Y eso es una tensión en la cual el apoyo a que se siga haciendo periodismo y no dejar en soledad a la prensa nicaragüense es fundamental. Decía en las voces, en las palabras de apertura, el viceministro adjunto para las Américas de Canadá, que hay que animar a Nicaragua, ¿no? Y creo que este es un verbo importante, pero animarlo también para la reconstrucción de las garantías a las libertades civiles. Creo que eso pasa porque podamos hacer observación in situ. Yo estoy bastante convencido de lo que he dicho en este espacio y de lo que he dicho reiteradamente en otros con relación a la libertad de expresión en Nicaragua, pero tener la posibilidad de hacer observación in situ también es estar abierto a recibir información por parte de las autoridades. Aquí hay un muro altísimo que creo que cierra cualquier tipo de diálogo y, insisto, no es por parte de organismos como el nuestro, creo que es un muro por parte de las autoridades actualmente en Nicaragua. Hay que animar a que las autoridades tengan la mínima apertura a escuchar las recomendaciones que los organismos internacionales están haciendo o estamos haciendo. Y creo que debemos insistir en implementar esas recomendaciones. Cierro con una idea y siento si me pasé un par de minutos, Michael. Creo que, y lo he manifestado antes, yo tengo un temor a que se normalice esta situación, ¿no? Porque creo que eso además se convierte en sí mismo en un problema regional, no solo un problema de un país. Porque si a liderazgos que acuden a cercenar libertades, digamos, advierten que esa forma de ejercer el poder puede mantenerse en el tiempo, pues hay otros que lo están viendo, ¿no? Y pueden terminar emulando la restricción a libertades, libertad de expresión, como un modelo de vida social que puede pervivir, y esto es algo que se torna antidemocrático. Luego, esto es un año clave donde es muy importante tener los ojos en Nicaragua y donde desde la Oficina de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH refrendamos nuestro compromiso con la prensa nicaragüense, y agradezco de nuevo, Michael, esta oportunidad para dar estas palabras. Muchas gracias a ti, Pedro, muy claro, muy contundente. Sabemos que ustedes van a tener los ojos sobre Nicaragua, nosotros en el diálogo interamericano también. Debo mencionar que el video que mostramos al inicio con las imágenes de la situación de libertad de prensa en el país es algo que vamos a estar difundiendo en redes sociales en español, inglés y francés. Así que quedará ahí para conocimiento del público. También el video y un resumen de este evento será colgado en nuestra página web en los días que vienen. Así que de esta manera esperamos contribuir a la conciencia y atención a la situación que viven los y las periodistas en Nicaragua. Agradecemos nuevamente a nuestros increíbles invitados, a todo el público por acompañarnos. Esperemos que se sigan todos cuidándose y nos veremos pronto en otro evento del diálogo interamericano. Buenas tardes. Gracias. Bueno, saludos. Gracias.